Buenas tardes, sean bienvenidos al programa semanal del Colegio Mexicano de Educadores Físicos, en el cual procuramos semana a semana estarles trayendo información pues de lo que acontece en nuestro medio de la educación física. Comentándoles también que los 3 últimos programas nos dedicamos a analizar todas las situaciones presupuestales de lo que se ingresa por el impuesto, por el IEPS, cuántos profesores de educación física se necesitarían para darle cobertura a todas las escuelas de la República Mexicana y demás. Y bueno, hemos tenido ahí una serie de comentarios que bueno, a lo mejor vamos a tener que hacer un programa específicamente para retomar algunos puntos que nos solicitan que profundicemos los colegas que nos sintonizan semana a semana. Así también, bueno, pues tenemos ahí algunos anuncios, como les digo, parroquiales. En la semana pasada hubo cambio de mesa directiva del Comité Olímpico Mexicano y bueno, pues en este caso Marijose Alcalá queda como la primera mujer presidenta del Comité Olímpico Mexicano, y donde, bueno, pues nosotros tenemos la fortuna de haber estado platicando con ella algunas situaciones de educación física, ya que es o era, desconozco si va a poder tener la doble función, pero nosotros establecimos comunicación con ella como presidenta de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados de esta legislatura, independientemente de que también estamos haciendo base con la Comisión de Educación de esta misma legislatura. Pero bueno, de manera rápida les doy esa información porque queremos aprovechar el tiempo para entrar en el tema que el día de hoy tenemos, les preparamos. Y bueno, en primer término me permito presentarles a la maestra Ruth Morales López. Ella es supervisora del nivel preescolar. ¿En qué? De educación física. De educación física, Magdalena Contreras. De la delegación de la alcaldía Magdalena Contreras. Y en esta ocasión vamos a tratar el tema fortalecimiento de la educación física desde la supervisión de educación física. Maestra Ruth, buenas tardes y qué bueno que nos acompañes. Muchísimas gracias por la invitación y pues adelante. Si podemos compartir la presentación, por favor. Sí, nada más déjame presentar aquí a mi buen, que es el conductor, el especialista. Yo casi no sé de educación física, entonces aquí el que va a conducir y apoyar en el tema es nuestro colega del Colegio Mexicano de Educadores Físicos, Fermín López. Fermín, qué bueno que andas por acá, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ovidio, maestra Ruth, bienvenidos a este programa que cada miércoles estamos llevando a cabo, y este programa que llega al interior de la República y a otros países, y sobre todo estamos abundando en el tema de educación física para compartir todas estas estrategias exitosas que cada uno de los docentes y supervisores están realizando. Gracias. Así es. Maestra Ruth, platícanos un poquito tu experiencia, tu antigüedad, en qué ámbito has laborado dentro de educación física, y ya posteriormente entraríamos al tema. Perfecto. Yo soy egresada de la licenciatura en Educación Física de la generación 2008-2012. Toda mi trayectoria profesional la he transitado en la Secretaría de Educación Pública, específicamente en la Dirección Operativa número 4 de preescolar. Siempre he trabajado en ese nivel. He sido docente desde 2012 a 2016, posteriormente de 2016 a 2019 fui asesora técnico-pedagógica de educación física por el proceso de promoción horizontal. Vertical por parte de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, y actualmente me desempeño como supervisora en el nivel preescolar en la alcaldía de Magdalena Contreras, en la supervisión de Magdalena Contreras 1. Perfecto. Preguntas, ¿ya están en activo los niños? ¿Ya están yendo presencialmente los niños a la escuela? ¿Qué visualizas en tu entorno? ¿Sí, ya los niños regresaron? ¿Todavía hay renuencia? ¿Qué visualizas tú en tu entorno?
Pues la diversidad de las comunidades con quienes yo laboro es diversa. Entonces, en ese sentido, de acuerdo a las particularidades de cada comunidad, de cada escuela, es conforme se han ido integrando paulatinamente a la modalidad presencial. Desde inicio del ciclo escolar se ha ofertado, por lo menos en la dirección operativa número 4, esta parte de la modalidad presencial. Y como les comentaba, poco a poco se han ido integrando los niños en la modalidad presencial. Sin embargo, también se han ofertado diferentes estrategias para mantener la comunicación a distancia o de manera virtual con quienes no han tenido oportunidad de poderse integrar en la modalidad presencial. Perfecto, Fermín. Muy bien, pues ya entrando en materia, maestra Ruth, y sabemos que pues ya todos los niños tienen que regresar de manera presencial ya en este segundo corte, en este segundo trimestre, y es importante a partir de las estrategias que se van a ir generando, porque todavía la sana distancia, y sabemos que hay escuelas con aulas muy pequeñas, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera se van a manejar estos horarios escalonados, días escalonados? Y que cada colegiado, claro, lo estará determinando. Bueno, maestra, de acuerdo al tema que vemos, maestra Ruth, ¿a partir de qué se da el fortalecimiento de la clase de educación física y del docente? Pues el fortalecimiento tiene diferentes dimensiones o diferentes aspectos. Yo podría retomar, por ejemplo, el aspecto socioemocional del docente, el aspecto también del colegiado con quienes se desenvuelven, de las relaciones familiares también y de la situación, por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, de las situaciones de salud con quienes ellos conviven. Pero yo considero que también un punto importante es el acompañamiento que brinda la supervisión de educación física a las y los docentes para justo fortalecer estas competencias. Ruth, yo profundizando un poquito en esta exposición que haces, nosotros este programa y el colegio pues interactúa mucho con colegas de educación física. Y hay pues, en su mayoría es percepción personal, o sea, yo no incursiono dentro del medio de educación física, pero todas las referencias he visto muy satanizado el puesto de supervisor. De hecho, varios colegas, te puedo decir de 10, 7 por lo menos, que el supervisor no apoya, que el supervisor es el primer obstáculo que se encuentran para desarrollar su función, que el supervisor no los visita, ¿no? Hemos tenido casos, digo, pues, ¿cómo funcionan si no hay supervisión? Esto yo también sé que no es genérico, como en la viña, hay de todo en la viña del Señor. ¿Cuál sería tu percepción? O sea, tú no puedes hablar por los demás, tú hablas por ti mismo. ¿Cuál es tu percepción al respecto de lo que expongo? Pues mire, yo creo que justo la figura de la supervisión ha venido transformándose a lo largo de los años y a lo largo de las políticas educativas que se han venido implementando. Por ejemplo, la figura del supervisor en un inicio, en sus inicios comenzó con la figura del inspector que se iba más hacia el ámbito de gestión, hacia el ámbito administrativo. Sin embargo, a partir de las necesidades educativas que se han venido suscitando a lo largo de la historia educativa en México, se ha venido transformando esta figura. Al día de hoy, por ejemplo, las supervisoras de educación preescolar se enfocan tanto en lo gestivo, lo administrativo y lo pedagógico, y en educación física actualmente, por lo menos en la Ciudad de México, estamos un poco más enfocados hacia lo técnico-pedagógico, no tanto hacia lo gestivo. No es que no lo abordemos, sin embargo, estamos un poco más enfocados hacia lo técnico-pedagógico, como es mi caso, porque también la línea de formación que yo tengo es la asesoría técnico-pedagógica, y en virtud de ello, pues es la experiencia que yo les vengo compartiendo, ¿no? La mirada desde la asesoría técnico-pedagógica de la supervisión de educación física. Fermín, bueno, ya entrando un poquito más profundo a la parte pedagógica como supervisora de educación física, ¿no? Aquí nada más, Fermín, cuando tú nos indiques se pone la presentación. Ah, perfecto. Sí, adelante, Fermín.
¿Cómo se da el conocimiento del contexto y análisis de la práctica docente? Hemos visto que como supervisoras de educación física o supervisor de educación física tenemos que adentrarnos en esta parte. ¿Cómo se da? Ok, perfecto. Si podemos iniciar con la presentación, por favor. Ahí está. Ok. Como les comentaban al inicio, justo el fortalecimiento de la práctica de las y los docentes tiene que ver con las prácticas de supervisión. En ese sentido, y considerando esta parte del contexto, yo retomo a Heller y también a Bauman en el sentido de que la vida cotidiana de las y los docentes transita por diversos cambios, en una realidad que está en constante cambio y que está en constante transformación. En ese sentido, esta vida cotidiana ha venido a generar cambios abruptos en las prácticas de las y los docentes. En ese sentido, ¿qué es lo que corresponde, o desde mi función, desde mi mirada, qué es lo que veo que corresponde al supervisor o a la supervisora de educación física? Veles marcando el cambio a la sí, perfecto. Justo hacer esta reconfiguración y transformación de la propia práctica para fortalecer las competencias de las y los docentes. La que sigue, por favor. En ese sentido, desde la mirada técnico-pedagógica, ¿cuál sería el objetivo primordial de la supervisión de educación física? Sería fortalecer la propia intervención, fortalecer la propia práctica. ¿Para qué? Para que los docentes desarrollen estas competencias y ellos diseñen o tengan las herramientas para diseñar y promover, yo lo llamo propuestas motrices significativas, que más adelante les estaré compartiendo por qué son propuestas motrices y significativas. La siguiente, por favor. Y ya ahondando en esta parte del conocimiento del contexto, ¿a qué nos referimos con esto? Para poder brindar un acompañamiento de la mejor manera posible, primero se tiene que tener el conocimiento justo del contexto en el que el docente desarrolla su práctica docente. La que sigue, por favor. Ruth, nada más aquí una pregunta. Okay. Se me hace muy interesante la primera lámina donde se ve o manifiesta lo que se le brinda a los colegas. ¿Hay algún órgano colegiado, algún órgano rector o queda a manera individual esa asesoría? Si retomamos, por ejemplo, los perfiles que al día de hoy plantea UCICAM, dentro de las funciones que corresponde al supervisor, una de educación física, entiendo yo que lo plantea de manera general, no hace como la diferenciación de educación física preescolar o primaria, pero uno de los perfiles o una de las categorías que se plantean justo es la asesoría y el acompañamiento a las y los docentes para fortalecer esta práctica a partir de diferentes dimensiones. ¿Pero lo haces tú a manera individual, tú con tus profesores, o si hay un grupo de supervisores, o cómo se maneja? Porque bueno, aquí lo resalto porque nosotros aquí en el colegio hemos remarcado mucho la necesidad de tener un órgano rector de educación física, porque tú me estás manifestando el general, pero ya el específico, ¿cómo lo manejan? ¿De manera individual o se reúnen? O digamos que de manera general no tengo como tanto conocimiento, pero puedo compartir la experiencia que he tenido en la dirección operativa, donde se generan espacios justo para que cada supervisor o supervisora compartan las estrategias o los proyectos de intervención que se desarrollan con las y los docentes, y a partir de ello cada supervisor retoma estas prácticas que pueden fortalecer al propio colegiado. Perfecto. Sí, en educación física y también las supervisoras de zona, ellas buscan estrategias para reunir a las docentes y a los docentes en reuniones por alcaldías o por operativas, o si el supervisor dice yo quiero realizar una reunión con mis supervisados, ¿no? Que son 25 o 30 maestros, que yo quiero otorgarles este servicio, y lo reúno y aviso nada más a la operativa que voy a desarrollar esta actividad en un jardín de niños donde podemos ver diversos temas, ¿no? De índole para favorecer la práctica docente, ¿no?
Bueno, la siguiente pregunta, maestra Rudy, y va de acuerdo a lo que va señalando punto por punto. ¿Cuál es el papel? En este caso, bueno, vamos a uno. ¿Regresamos a la presentación? Sí, ahorita va con la presentación. ¿Nos puedes hablar sobre la triada pedagógica, mediación y redes de aprendizaje, por favor? Bueno, ese lo vamos a ver un poquito más adelante, si gustan, para que podamos verlo de manera gráfica y lo podamos ir acompañando, o de una vez vamos a... De una vez y lo adelantamos, ¿no? Ok, bueno, la triada pedagógica, yo retomo el acompañamiento a partir de la triada pedagógica, que está compuesta por 3 elementos o 3 sectores básicos, que son el docente como tal. La siguiente, por favor. Ahí está. Listo. Que son el docente propiamente dicho como tal, el conocimiento, que en este caso está plasmado en los aprendizajes esperados de los planes y programas de estudio, que en nuestro caso correspondería a educación física, y propiamente el alumno. Esta triada pedagógica que se da entre el conocimiento, el docente y el alumno es el proceso fundamental de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, durante la pandemia y al día de hoy se ha visto, no diría que forzada, pero sí se ha visto impulsada a realizar algunos ajustes. ¿Por qué? Porque el alumno ya no se desempeñó en el mismo contexto, ya no trabajó en los mismos espacios, ya no se desenvolvió con las mismas personas. Por ejemplo, hay niños que están en algunos casos, y retomando esta parte que me comentaban al principio, hay niños que están en algunos casos trabajando de manera virtual, hay otros niños que están trabajando de manera presencial, y de manera presencial no estamos trabajando, digamos, lo que de manera regular, lo estamos trabajando con la sana distancia y con medidas de higiene y limpieza que no veníamos retomando con tanta fuerza antes de la pandemia, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo desde la supervisión se ve fortalecida esta triada pedagógica? Desde mi mirada, y retomando justo la mediación pedagógica, la triada pedagógica, la mejora continua, yo planteo que sí, la supervisora o el supervisor tiene que establecer esta relación horizontal de acompañamiento con las y los docentes, pero de igual manera el supervisor no tiene todo el conocimiento del mundo ni tiene la última palabra, sino también debemos de aprovechar el expertise de todas las docentes y los docentes, tanto de nuevo ingreso como de todos los docentes que tienen más años de experiencia. Y en ese sentido, esta relación o estas redes que se forman entre la experiencia o la expertise de los docentes, el supervisor y el propio docente, lo que permite es que cada quien fortalezca, yo le llamo caja de herramientas, pero las cajas de herramientas justo son estas competencias, o como lo diría Bourdieu, su capital, ¿no? Su capital social, su capital académico, su capital económico, se ve enriquecido, esa caja de herramientas se ve enriquecida a partir del intercambio de estas experiencias. Y ¿de qué otra herramienta se favorece también el supervisor? A partir de las relaciones que establece con su par, que es el intercambio que comentábamos al inicio, ¿no? No, el supervisor no puede tener la última palabra ni puede estar encerrado solo en su contexto. Debe de ampliar la mirada a otras experiencias y ver también cómo esas experiencias pueden fortalecer la propia práctica, también fortalecer la intervención del supervisor a través de la participación en acciones de formación continua y capacitación, pero también, y en mi caso yo agradezco mucho esta parte, con otras supervisoras, con otras directoras, con otras figuras educativas como son los especialistas de UDI, que también contribuyen al fortalecimiento de la supervisión y también de los docentes de educación física. Es decir, no somos agentes aislados, y ni el supervisor de educación física ni los docentes de educación física son personas que solo estamos definidos en un horario o en una asignatura, sino que convivimos y transitamos en una realidad donde se convive con otros actores que también fortalecen la propia práctica, ¿no? Esa es la propuesta que yo les vengo planteando. Muy bien, maestra Ruth. Ahorita
hubo una invitación al grupo, al colegiado de supervisores de la Ciudad de México, inclusive, y otros supervisores del interior de la República me pidieron inclusive el link porque se le hace importante esta forma o estas estrategias para realizar esta supervisión. Bueno, de acuerdo a lo que planteó el maestro Ovidio y lo que se ha dicho, ¿cuál es el papel fundamental del supervisor en la práctica docente, ¿no? Ya ahondando esto, ¿cuál sería? Pues yo creo que desde mi mirada es apoyar, asesorar y acompañar a cada uno y a cada una de los docentes, reconociendo que todos tienen capacidades y todos tienen potencialidades, y una de las principales funciones es justo motivar e impulsar esas capacidades que tienen. ¿Para qué? Para fortalecer su propia práctica, para enriquecerla y también para poder proyectarla en otros espacios como es el que estamos compartiendo el día de hoy. Sí, es una posición colaborativa, ¿no? O sea, tú vas y das ideas alternativas, pero como tú lo manifestabas, no es la última palabra, ya el colega que lo llevará a la práctica lo tomará o lo perfeccionará, así lo estoy entendiendo. Justo es como la idea, ¿no? Se plantea como la idea, pero no necesariamente el supervisor plantea una propuesta o una experiencia exitosa, sino también otro docente puede compartir esa experiencia y los demás compañeros retoman lo que les sirve para implementarlo en su práctica, en su comunidad, pero de manera contextualizada. Es decir, no solo es replicar, sino es integrar, resignificar y pues transformar la práctica. Y es una gran estrategia para que se sumen los maestros de salón, las directoras, o sea, el que se trabaje de esa forma y no se vea tan aislado al colega de educación física, que sabemos que somos los más requeridos en las escuelas, ¿no? Entonces, no, es muy buena forma de poder integrar pues, a toda la comunidad que dirige la escuela, ¿no? Sí, maestra Ruth, también vemos lo de mejora continua, ¿no? Por ejemplo, es importante la actualización del docente día a día. En este caso, han habido quejas de los maestros que cuando existía la dirección general se estaban muy actualizados y en estos momentos ellos piensan que no hay esa actualización. Sin embargo, sabemos que sí, que hay que meternos a la página de la Autoridad Educativa Federal para ver en qué actualización o qué temas me corresponde como maestro de educación física, ¿no? Sin embargo, esa queja continúa. Ustedes, por ejemplo, ¿cada cuándo se reúnen o reúnen a los docentes para la mejora continua? ¿Y con cuáles temas tan relevantes que se abordan actualmente? ¿Cuáles serían, no? ¿Y cada cuándo se reúnen? Por ejemplo, lo que yo les puedo compartir de mi experiencia respecto a las reuniones con los docentes, cuando estábamos de manera regular antes de la pandemia, eran 5 reuniones durante todo el ciclo escolar. Un beneficio o digamos que una oportunidad que brindó la modalidad a distancia fue que podíamos comunicarnos justo a la distancia. Entonces, en ese sentido, se pudieron realizar más reuniones técnicas. Yo puedo compartir que cada supervisor, lo que les decía, ¿no? De acuerdo a las necesidades y contextos de cada comunidad, define o decide cada cuándo se realizan las reuniones. En mi caso, se trabajó de manera colaborativa y se hizo el consenso con los docentes, cada cuándo querían las reuniones técnicas, y se acordó que las reuniones fueran de manera semanal, a la distancia. Entonces, se realizaron en total 40 reuniones de manera ordinaria y 9 reuniones de manera extraordinaria. Entonces, durante todo el ciclo escolar realizamos 49 y eso de manera virtual, claro. De manera virtual, cada semana, sin falta, se realizaron las reuniones, y eso fortaleció mucho justo en el área de lo pedagógico, como del sustento teórico, ¿no? Y el compartir experiencias que iban siendo significativas. Ahí hago una pausa, maestra Ruth. ¿Qué tan importante es ahorita la práctica docente de manera presencial? Porque hemos visto que todas las reuniones han sido virtuales, pero sabemos que nuestra práctica docente, hablar de educación física es un 80% práctico y un 20% teórico.
¿qué tan importante sería ya en estos momentos reunir a los grupos o a los colegiados de educación física de manera presencial? Bueno, de manera presencial, creo que no habría, es que depende cuál sería el objetivo de la reunión. Si el objetivo justo va más hacia este intercambio más cercano, hacia esta mirada de una puesta en práctica, hacia una clase modelo, sería muy valioso que pudiéramos regresar en esta modalidad presencial. Sin embargo, y hablo justo de mi experiencia, lo que nos ha ayudado mucho fue justo el aprender a trabajar en salas pequeñas. Entonces trabajábamos entre pares, equipos pequeños, regresábamos a la reunión general, se compartían, trabajábamos documentos compartidos donde todos construíamos. Entonces, en ese sentido, pudimos abordarlo, y el día de hoy, y también les puedo compartir, en virtud de que ya no todos tenemos, justo por ser de educación física, no tenemos los mismos horarios, es muy complicado empatar horarios para podernos reunir a distancia. Entonces, lo que se hizo fue una propuesta que se llama espacio pedagógico, donde nos reunimos cada 15 días en las noches, los lunes, y los docentes que así lo deseen de manera voluntaria asistir, se integran, y lo que estamos manejando es la primera media hora, abordamos aspectos teóricos, por ejemplo, retomamos estilos de enseñanza, hemos retomado justo los elementos de una unidad didáctica que a veces no lo tomamos como tan presente, a veces el hacerlo, como muchas veces no reflexionamos sobre el ejercicio que estamos haciendo. Y les comento, cada 15 días nos reunimos. La primera parte es teórica, la segunda parte justo es continuar compartiendo esas experiencias que vamos realizando durante la quincena para poder retomar aquellas ideas. Perfecto. Fíjate, los números nos dicen algo, ¿no? Tú nos manifiestas 5 sesiones cuando estaban en el esquema presencial, y se fueron hasta 40 en lo virtual, porque sí, era cada semana. Por regla mínima de números, la productividad se debe de elevar, ¿no? Al haber más comunicación, más interacción, pues hay más conocimiento y más productividad. ¿O estoy equivocado? No sé, bueno, en términos administrativos, digamos que sí hubo más eficiencia y sí hubo más eficacia. Okay. Y en términos pedagógicos, yo diría que sí se fortalecieron las prácticas y hubo más enriquecimiento para hacer variantes y propuestas innovadoras, ¿no? Porque a veces sí retomamos las ideas en otras páginas que también son muy valiosas, pero no es más rico cuando mi par me lo comparte de manera muy cercana a través del diálogo y me comenta cómo lo hizo y me comenta qué le funcionó, qué no le funcionó, qué estrategias fueron más significativas para los niños, y a partir de ahí yo retomo, a diferencia que yo solo vea una actividad plasmada en un documento, ¿no? Ok. Sí, pues, al final yo creo que esta pandemia nos va a dejar esa herencia, ¿no? De que no todo va a ser presencial, va a ser un híbrido. Algunas sesiones sí serán presenciales, pero bueno, aquí ya los colegiados, los grupos de colegas que estén interesados en esas mejoras, pues seguirán reuniéndose semana a semana, ¿no? Es correcto. Que por la parte virtual ahorramos tiempos, ¿no? De que no hay que desplazarse, no hay que gastar gasolina, carro, el desgaste físico. Entonces creo que la pandemia nos está dejando una buena práctica, ¿no? El que tuvimos que adentrarnos en la tecnología y poder hacer más completa nuestra labor profesional. Así es. Sí. Bueno, aquí hay una situación, ¿no? Sabemos que los niños ya están regresando en su mayoría. No sé si en algunas otras operativas, pero aquí en la operativa 3 ya en su mayoría, inclusive pues el llamado del presidente de la República ya dice que todos en la modalidad presencial. Entonces, ¿por qué no? Sabemos que si ya los maestros al 100% regresamos, los niños todavía están regresando escalonados, pero los maestros en la dirección operativa 3, por ejemplo,
ya nos comentan, maestro, ¿por qué no hacerlo presencial? Si ya tenemos ese contacto con niños y los demás colegas, yo creo que sería con mayor fortalecimiento, de acuerdo al tema, el que nos compartamos de manera presencial, de manera práctica. Dice, ya hace falta. Y es cierto, sabemos que los niños a distancia, bueno, de manera virtual, su aprendizaje fue subjetivo. Ya ahorita estamos en una realidad y los mismos maestros dicen, no, es que carecen de muchas situaciones que debemos de trabajar y que detectaron en su evaluación diagnóstica y que van a darle seguimiento. Entonces también nosotros sabemos que una zona de confort es estar desde la casa atendiendo cualquier situación. Sabemos que si tenemos 200 maestros o más, de esos 200, ¿cuántos verdaderamente están atendiendo esta reunión virtual? Entonces, yo creo que si de manera presencial, pues lógicamente ahí los tenemos, están dialogando, están interactuando. Entonces, yo dejo esta situación como pregunta. ¿Cuáles son las propuestas significativas en la modalidad presencial? Ok, primero, lo que se plantea justo es una propuesta y no proyecto, en el sentido de que el proyecto pues implica cierta metodología y ciertas características, y nosotros como equipo de educación física aún no avanzamos a ese pasito hacia el proceso metodológico, ¿no? Entonces nosotros en este momento estamos en esta parte de que sean unas propuestas, porque también surge justo del docente de educación física a partir de las habilidades con las que cuenta y a partir de su contexto. Es decir, una propuesta que yo pueda implementar a partir de lo que yo veo en mi práctica. Son motrices justo, porque no solo implica hacer un movimiento, sino que ese movimiento debe de tener un objetivo o un propósito, que en este caso tendrían que ir enfocados hacia los aprendizajes esperados, y son significativas en la medida en que trascienden tanto en el desarrollo de los niños como en el enriquecimiento de la propia práctica. Por eso son propuestas motrices significativas. A ver, yo le preguntaría a Fermín, pues para mí es muy claro y evidente que sí necesitamos un órgano rector de educación física, ¿no? Por ahí yo lo vería de esa forma, donde se marquen todas esas pautas, que sea un elemento concentrador de toda la expertise de muchos de nuestros colegas, y bueno, difundir las mejores prácticas. ¿No sería por ahí, Fermín, la contestación a tu pregunta? Claro, el tener un órgano regulador de la educación física como lo teníamos antes sí es muy importante y urge. ¿Por qué? Porque todos esos talentos como la maestra Ruth y otros supervisores, o los mismos docentes de educación física, o los apoyos técnicos pedagógicos, en este caso del área de educación física, están desbalagados. Y yo creo que si tuviéramos un órgano rector, no hubiera esa necesidad de la protesta, de la actualización, porque se generaría a partir de este órgano. Y entonces cada uno desde su trinchera, cada uno desde su dirección operativa, o cada uno desde supervisión de zona, elabora esas estrategias o ese intercambio de experiencias docentes para ir reforzando o fortaleciendo esta práctica docente. Sí es necesario y sí urge un órgano rector. Y cuando hablaban de actualización, o sea, porque hace ratito en la plática hablaban de actualización y que la plataforma, pues yo tengo referencias que para entrar en esa plataforma cuesta un ojo de la cara, para no decir otra parte del cuerpo, pero que es difícil. Y bueno, también no hay situaciones especializadas de educación física, ¿o estoy equivocado? Bueno, también le vamos a dar la palabra a la maestra Ruth. Adelante, por favor. No nos estamos peleando, ¿ya? Sí estamos. Bueno, yo lo que les puedo compartir es que la Autoridad Educativa Federal, a través del Centro de Actualización del Magisterio, ha ofertado un curso. Yo participé en agosto recientemente, que está enfocado hacia educación física, ¿no? Quizás un área de oportunidad sería que haya más propuestas como esta que está ofertando el Centro de Maestros, ¿no? Y también que pudieran abrirse más espacios o generar redes de intercambio, ¿no? Porque
no creo que solo en Magdalena los docentes tienen talento, sino también en las otras alcaldías y en los otros niveles educativos. Creo que hay mucho potencial, hay mucho talento, y quizás lo que hace falta es generar estos espacios para conformar estas redes de intercambio de experiencias con un sentido pedagógico, ¿no? Así es, y fíjate, Fermín, aquí me sale la situación de que los colegios hemos estado empujando el proyecto del Sistema Nacional de Educación Física, ¿no? Y bueno, y si vemos que no hay respuesta, esto de las redes la podemos implementar nosotros. Lógicamente, pues no sé si vayamos a pisar callos, ¿verdad? Pero viéndolo desde el punto de vista netamente académico, como es nuestra función, ¿no? Claro, pues estamos viviendo una sociedad del conocimiento y a través de las redes de aprendizaje es importante porque sí hemos avanzado desde la manera tecnológica como de la manera académica, ¿no? Propiamente, donde cada uno de los actores educativos están poniendo su granito de arena. Pero esperamos que esto pueda regularse, porque hablar de educación física es hablar de especialistas, hablar de expertos, y no todos tienen ese dominio en la materia. Entonces, al generar un órgano rector, regularía toda esta situación. Ok, pues bueno, le tenemos que dar la palabra a Ruth, pero bueno, antes de retomar el tema, la verdad es, tenemos bastante interacción en el chat. Januario nos manda saludos, Brenta Arriaga te manda a saludar, maestra Ruth. Adela Aguilar, felicidades a los tres por su compromiso y pasión por lo que hacen. Somos unos apasionados de la educación física. Así es, gracias, maestra. Julio Magaña nos está viendo, saludos hasta Mérida. Gracias por sintonizarnos, Julio, y que nos apoyas a compartir este programa. El profesor Alex Morales de Tamaulipas, que nos está también sintonizando, y es de los vasallos que siempre comparten nuestro programa. Juan Vela, saludos desde una primaria de la alcaldía Gustavo Amadero. Blanquita MSV, muchas gracias por tus aportaciones, Ruth. Carolina Flores, te admiro, maestra Ruth Luna Galindo. Daniel González nos está viendo. Yolanda Sánchez desde Querétaro, saludos, cuñada. Víctor Rodríguez Ocadiz, gracias, Víctor, por sintonizarnos, colega de educación física y periodista que nos ayuda a difundir muchas cosas de las que se hacen en educación física. Y últimamente memorias de los Juegos Olímpicos, él viene desde esa 68. Camada, el profe Víctor Rodríguez. Carla Amezcua, maestra Ruth, es un placer escucharla. Karen Zarcita, hola maestra Ruth, qué gusto verla. Armando Roldán, saludos, seguimos haciendo la tarea. Otro colega de educación física que promueve el básquetbol y que nos ayuda a difundir los grandes beneficios de la educación física, una agrupación que nos apoya en lo que estamos haciendo de educación física. Héctor Icaza desde Colima, gracias Héctor. Saludos, Ruth, la maestra Lau Martínez. Esperanza del Río también te manda a saludar, bueno, nos manda a saludar a todos. Te manda a saludar Sheila Alonso, J. Macías Meneses, Itze, saludos. Hay algunos que no sé, que a lo mejor sí los identificas, pero no son muy específicos. Julio Barquera te manda a saludar, Ruth. Luis Junco, saludos desde la Universidad Pedagógica Nacional, Ciudad de México. Mi hija Daniela Zurita, allá en Monterrey, que estuvimos echando unas buenas cortes de carne el fin de semana. Y bueno, pues retomamos el tema, claro. Fermín y Ruth, adelante. Después de todos estos mensajes parroquiales que se acaban de mencionar, pues agradecer, ¿no?, esos saludos a maestra Ruth sobre todo. Bueno, una pregunta aquí. ¿Cómo dar una realimentación o retroalimentación sin criticar desde el punto de vista de la supervisión? Es una situación un poco compleja y creo que los conocimientos que he adquirido justo es a partir de el intercambio que se ha generado con otras supervisoras. Yo agradezco el apoyo y el acompañamiento de las supervisoras con las que he tenido oportunidad de dialogar, y
La retroalimentación, ¿cómo tendría que ser? Justo tener en primera instancia un propósito claro, ¿no? En este caso, los propósitos tienen que ser primordialmente técnico-pedagógicos, y a partir de este propósito que se determina, yo lo manejo como dimensiones, y estas dimensiones están enfocadas a partir del programa escolar de mejora continua, y determinando esta dimensión, justo se hace esta observación de la práctica, pero no solo es una observación desde afuera, sino es una observación participante, donde también se participa en las actividades junto con el maestro, se apoya en las propias actividades y se involucra uno con los mismos niños y las mismas niñas, ¿no? Entonces, a partir de esta observación participante, se realiza un ejercicio de sí retroalimentación. ¿Y cómo sería sin criticar? Desde mi mirada yo propongo, y lo he compartido con algunos compañeros, es reconocer primero estas fortalezas con las cuales cuentan los maestros, quizás si hay un área de mejora, formularlo de manera de pregunta, ¿no? Y también no dar como tanto la respuesta en el decir se tiene que hacer de esta manera, ¿no? Hay ciertas acciones o ciertas acciones que sí, no podemos dar vuelta hacia atrás, ¿no? Como lo que implica un maltrato o como lo que puede implicar alguna omisión, no podemos dar como marcha atrás, porque justo lo plantea la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que está primero el interés superior del niño, pero sí en aspectos técnico-pedagógicos, de qué manera, a partir de qué preguntas yo genero esta reflexión o análisis de la propia práctica, ¿no? Yo lo manejaría de esa forma, a partir del reconocimiento de las fortalezas y de preguntas poderosas o preguntas detonadoras que propicien esta reflexión. Claro, adelante, maestro Ovidio. Sí, bueno, en este caso, fíjate, con todo lo que me estás planteando, me surge la idea y se la dejo de tarea a Eduardo y a Gustavo García, que son los que manejan la situación de tecnología. Pues estamos viendo que hay mucho talento, hay mucho conocimiento, hay mucha sabiduría de muchos colegas. Pues si la autoridad no está aprovechando esto, nosotros como colegio, pues creo que lo podemos hacer, ¿no? Entonces, tú, en este caso, Ruth, esto tú sientes que es importante, no sientes, es importante compartirlo como lo estás haciendo, pero ¿estarías en una posición de apoyarnos, orientarnos para hacerlo de una manera estructurada? Pues muchas gracias por la invitación. Yo siempre lo he comentado, todo lo que yo pueda apoyar y contribuir a la educación física, con mucho gusto, si está en mis manos, si está dentro de mis posibilidades. ¿Y cómo lo ves que no somos la SEP, tenemos un registro de la Secretaría de Educación Pública, que nos dedicáramos a hacer este tipo de trabajos de manera semanal, como tú lo marcabas, o a lo mejor quincenal? ¿Sientes que se sumarían los colegas o hay inadversión a este tipo de participación por parte de los colegas en activo? Yo lo que he visto, y a partir de las experiencias que he vivido como participante en congresos, en seminarios de otras instituciones, creo que abrir espacios, el primer paso sería justo abrir espacios de manera cercana con los docentes de mi comunidad, porque así genero este arraigo y este sentido de pertenencia. Y una vez que se genere este sentido de pertenencia, se genera como muchísimo más riqueza que cuando estamos muchos, demasiados en un grupo o en un foro donde quizás solo pudieran participar dos o tres personas. Entonces, en la medida en que se propicien espacios de intercambio con equipos pequeños o entre pares, que sería un diálogo entre dos personas, eso pudiera fortalecer mucho, y más si yo me siento identificado con el otro docente, ¿no? Porque es un compañero con el que he convivido más, y ya en un segundo momento quizás ya hacerlo a un nivel quizás meso y después un nivel ya macro, ¿no? Donde ya yo me siento con
cercanía o esa confianza de poder compartir con otras personas que quizás no son tan cercanas a mi contexto. Yo lo veo así, o así es como nos ha funcionado en Magdalena Contreras. Gracias. Sí, sobre todo si alguien ha propiciado ha sido tú, Fermín, que nos has acercado mucho talento de las alcaldías que supervisas o las que trabajas. Y pues yo creo que hay potencial, ¿no? Yo no echaría en saco roto esto, nos lo llevamos de tarea a la sesión del colegio de mañana, pues yo creo que podemos empezar y bueno, pues si está Ruth y como dice, empezar de menos a más, ¿no? Un efecto multiplicador, pues creo que podemos empezar a hacer algo pues que sea de mucha utilidad para los colegas, ¿no? Y sobre todo si es gente apasionada de la educación física. Adelante. Claro, y tenemos que resaltar esta parte, por ejemplo, la maestra Ana Lilia, directora operativa, ella se está basando y apoyando en el colegiado de supervisores de educación física y los docentes, porque vio en esta parte de nosotros o ustedes, en este caso están en la operativa, que son gente o profesionistas valiosos, de gran conocimiento y que pueden aportar muchas situaciones en manera de aprendizaje para favorecer a nuestros niños, a través de programas, a través de compendios, pero sé que lo están trabajando y han salido adelante, inclusive la misma Autoridad Educativa Federal tienen ese reconocimiento, la dirección operativa, a través del colegio, o colegiado más bien de educación física, ¿no? Pues bueno, una pregunta, maestra. Ya ahorita que regresamos todos y todos los docentes que han vivido o siguen viviendo algún duelo, ¿sí?, que nos ha dejado esta pandemia y tal vez siga dejando, esperemos que ya no, ¿cómo han trabajado esas socioemociones con los docentes en esta operativa o como supervisor de educación física? Bueno, desde la dirección operativa sí se realizaron diversas acciones, justo desde cuando estábamos digamos que en los niveles como más altos de contagio, se realizaron acciones que, como les comentaba, fueron como más cercanas, más en lo individual, ¿no? La identificación de aquellas, y ya no lo digo como docentes, sino de aquellas personas que requerían este apoyo, fue ese acercamiento y ese ofrecimiento para un apoyo cercano, ya como persona, no tanto como figura educativa. Y desde mi trinchera, como lo he mencionado, yo lo que he trabajado es fortalecer este sentido de pertenencia como equipo, pero también reconocer que ellos y ellas, y hablo de mis compañeros docentes, son valiosos, son unas personas muy significativas, que tienen mucho talento y que a partir de la práctica que ellos desarrollan, no solo se fortalece el aspecto académico, sino también se fortalece a la persona. El sentirse con las competencias suficientes para desarrollar una buena práctica también genera valores y también genera este sentido de bienestar que quizás en una situación familiar o de salud no se sentían como tan gratos. El simple hecho de estar con los niños, de estar dialogando con otros compañeros y de sentirse reconocidos y apreciados y apoyados tanto por sus colegiados como por parte de la Supervisión de Educación Física, creo que ayudó mucho justo en esta parte. Ok. Perfecto. Pues Ruth, para ir redondeando el tema, cerrar el tiempo, como siempre, el inexorable paso del tiempo, ¿qué pudieras concluirnos del tema? Bueno, yo lo que pudiera concluir justo es que sí existe una necesidad de apoyo, asesoría y acompañamiento por parte de los docentes de educación física, y en ese sentido, ¿cuál sería la invitación? La invitación justo sería a que de ambas partes, tanto de la supervisión como por parte de los docentes, generemos este diálogo y esta comunicación, ¿no? Generemos esta confianza hacia la otra persona y que podamos mediar
ambos conocimientos para fortalecernos ambos desde en nuestra propia práctica. Y también comparto que una necesidad es justo generar espacios de formación y actualización enfocados a la especialización, que es, en nuestro caso sería educación física, ¿no? Pues ya estamos haciendo la invitación, Ruth, para que lo lideres. Aquí tenemos plataforma, tenemos los espacios y bueno, tenemos muchos colegas que así como tú tienen mucho talento, entonces pues se hace la invitación. Sí, sí, una última pregunta ya para ir cerrando este programa. Es muy importante, hemos visto que tú has participado en la cuestión de como ponente o en algún taller o diplomado o curso donde se habla sobre las mallas curriculares. Y la pregunta va en función a esto. Sabemos que la malla curricular actualmente de la Escuela Superior de Educación Física está en conflicto con la cuestión que era antes la educación física, ¿no? Y lo que es actual también. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves el modelo de aprendizajes clave en educación física y en educación básica? ¿En general? Sí, en educación física sobre todo. Okay. Vamos. Sí, pues, si no me tardo mucho. Yo, al analizar justo el programa de aprendizajes clave, yo escuchaba muchas nociones o muchas percepciones y yo decía, bueno, pero ¿por qué había como la comparación, no? Entonces me di a la tarea de, no revisé a conciencia, pero sí revisar los otros programas educativos que antecedieron, ¿no? Y de lo que me di cuenta fue que sí, que cada programa está determinado por este contexto histórico en el cual se desarrolla y tiene muchas bondades el programa de aprendizajes clave, tiene muchas certezas, por ejemplo, los tres componentes que engloban, por ejemplo, en primaria no había como, al analizar en el de RIEP 2009, cuando analizábamos el programa de primaria, sí veíamos como que no había como tanta congruencia entre bloques, ¿no? Esta como dosificación o seguimiento de la secuencia no era como tan congruente. Y una bondad que sí tiene este programa justo en primaria es que permite justo retomar aquellos elementos a partir de la realidad en la que vive cada docente. Sin embargo, si analizamos, en mi caso, que tengo más conocimiento sobre preescolar, el programa 2011 tenía como más elementos, ¿no? El de educadoras, que sería el campo de desarrollo físico y salud, tenía como mayores elementos para poder ir desglosando justo esos aprendizajes que ahora en aprendizajes clave están un poquito más globales. Entonces, ¿qué es lo que hemos trabajado, por ejemplo, nosotros en Magdalena? Es que de ese aprendizaje que engloba mucho, le damos más énfasis, ¿qué de ahí podemos retomar para poder dar mayor peso a la hora de nuestra práctica y tener más presente esta línea de trabajo y no dispersarnos en el aprendizaje que, como les comentaba, en algunas ocasiones puede ser un poco más general, ¿no? Como el aprendizaje de locomoción, manipulación y estabilidad. Quizás verlo en una semana sería muy ambicioso, claro, ¿no? Que de ahí sí puedo dar mayor énfasis o mayor peso y a partir de ello pues generar las unidades didácticas. Pues gracias, Ruth. Ahora sí, como dicen, yo me quedo con la boca abierta. Sí, Fermín, para cerrar el programa. Pues para cerrar el programa, pues agradecer a la maestra Ruth Morales López su presencia en este programa, y nos deja mucho por avanzar todavía. Sabemos que tienes mucho talento en esta parte pedagógica y de sobre todo ese acompañamiento que realizas a tus docentes ha fructificado. Me imagino que sí, porque hemos visto ese trabajo y sabemos que en todas las direcciones operativas y a nivel nacional también los supervisores y todos los maestros
están poniendo todo su empeño para sacar adelante a nuestros niños, que en estos momentos ya regresaron, ya están aquí, ya estamos en una nueva realidad y donde tenemos que atenderlos. Sabemos que llegaron con ciertas situaciones que cada uno detectó, como anteriormente lo dije, en su evaluación diagnóstica, y a darle seguimiento para entregar unos niños al final del año al 100. Felicidades, maestra Ruth, y agradecer también a la maestra Ana Lilia el que nos apoye con tu presencia aquí. Gracias. Pues maestra Ruth, reiterarte el agradecimiento y bueno, a lo mejor ahí platicaremos de ciertos apoyos que nos pudieras dar. Fermín, gracias como siempre, aportándole mucho a la educación física. Y bueno, antes de despedirnos, hay más saludos. Sheila Alonso te manda saludos. Itzeitze desde la delegación Benito Juárez nos mandan saludos. Lynn Rodríguez, excelentes aportaciones, Ruth. Leti Arauz, saludos a la maestra Ruth, excelentes ideas académicas. Mina Vázquez, integrante del colegio, muy buen tema, y nos recuerda que hoy tiene su asesoría de la Asociación de Adultos Mayores, ¿verdad? O sea, que es aquí en la CODEME. ¿A partir de qué horas? Creo que de las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Toño Hernández, que también tiene función de supervisión allá por Benito Juárez, nos está sintonizando. Sara Martínez, muy buena mesa, se nota el profesionalismo, experiencia y dedicación de la maestra Ruth. Iliana Berry, una excelente supervisora. Raquel Arguello, excelente supervisora. Luis Juncos, felicitaciones a los tres, un gusto verlo acá, maestro Fermín. Moisés Barrientos, que también estuvo en esta mesa con rollos de tecnología, nos manda a saludar. Xochitl Franco, felicidades maestra Ruth. Pues bueno, estamos llegando al final del programa del día de hoy, agradeciéndole a Fermín y a la maestra Ruth que nos hayan acompañado. Y bueno, nos sintonizamos dentro de 8 días a la misma hora y invitándolos a que nos ayuden a compartir este programa entre todos los afiliados, porque cada vez tenemos más colegas que nos escriben, que se nos acercan, y por eso el tema de hoy lo quise con la exposición de la maestra Ruth, pues nos genera la idea de poder tener un ente académico muy interactivo con colegas de educación con los colegas de educación física, que es una labor de estos colegios, de estas asociaciones civiles. Pues a nombre del Consejo Directivo les damos las gracias y nos vemos el próximo miércoles. Provecho. Hasta pronto, sigan cuidándose y reciban un abrazo.